Bienvenidos y bienvenidas a Notas de Fuego, un lugar para poder escucharnos, para poder dialogar, para poder conocernos, para poder estar tranquilos un rato. Vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de arte, vamos a estar en la plenitud de la palabra. Para ello, hoy llamamos a dos invitados de lujo. Tenemos a Pedro Wallace, director de cine, artista plástico y profesor, y también a Lara Palacios, más conocida como Aquarian DJ, productora y DJ justamente en el mundo de la electrónica. Bienvenidos y bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, contenta de formar parte de este proyecto. Lo que venimos acá a buscar un poco es indagar sobre los artistas, sobre la sensibilidad que tienen y que nos cuenten un poco cuál es esa llama interior que se prende y cómo la exteriorizan. Mm. Bueno, la llama interior que trato de exteriorizar muchas veces tiene que ver con lo que quiero comunicar. En la música electrónica yo hago Progressive House, entre otros géneros, pero ese es como mi género favorito, en el cual a través de las armonías y las melodías intento comunicarles algo a las personas. Para eso uso mucho lo que son las frecuencias de sonido. Hay momentos en los que quiero comunicar alegría, hay momentos en los que quiero comunicar melancolía, hay momentos que varían, pero bueno, trato de exteriorizarlo desde esa forma, dejando como un mensaje a las personas y no solo como un momento de baile, sino también conectar a esas personas con emociones que a lo mejor tienen o les resuenan. Y bueno, eso. La conexión con las personas creo que es lo que más genera que poder exteriorizar ese fuego interior. En mi caso es un poco más solitario a veces, porque uno cuando pinta, pinta solo, o cuando escribe un guión, lo estás haciendo en solitario, después compartís lo que escribís y lo ve otro, pero hay como una cuestión que es como más individual. En otro momento de mi vida te hubiera dicho que el fuego ese interior era la pasión que yo sentía por contar historias o por querer dedicarme al cine, o después la vida me fue como cacheteando. Y es como un matrimonio el arte, ¿viste? Como que vas pasando por diferentes, te divorciás un montón de veces, te vuelves a casar. Y siento que ahora lo que me motiva es el amor que yo siento por hacer, por ejemplo, un proyecto colectivo como es hacer una película, que tiene que ver con trabajar con otras personas y potenciar también lo que el otro tiene para darle al proyecto que vos estás creando. Un poco es eso. Vamos un poco hacia sus raíces. Casualmente, raíces cordobesas ambos, estamos acá en Ushuaia. Hemos copado el programa. Ah, sí, mira, yo viví en Córdoba, así Sí. que en Córdoba No capital. vale. No vale, no. Naciste. Pero ustedes no nacieron acá, No. así que Sí. estamos iguales. Un poco para comentar cómo era su entorno familiar o sus vínculos, cómo fue que fueron conectando eso hacia el arte, cómo fueron sus primeros comienzos. Lara. Bueno, yo particularmente desde chica siempre estuve en lo que es el arte y la cultura. Después estudié trabajo social y siempre estuve enfocada en lo que es la cultura, la murga, las percusiones. Después llegué acá en Ushuaia y empecé a hacer eventos como productora. Fundé una productora que se llama Tribu Producciones. Y después de eso, ahí me animé como a ser yo la que estaba del otro lado de la cabina. Y bueno, ahí pude conectar, de descubrir ese mundo nuevo y empezar a sentir seguridad para estar en ese lugar, porque yo, es como el lugar del DJ, por lo menos en la época en la que yo lo viviera, solo del hombre, como que era raro ver una mujer arriba de una cabina. Entonces fue como ir ganando lugares y eso, y bueno, de ahí para adelante. Pero desde chica dedicarte a la música. No, pero siempre estuve con la parte del arte, digamos. Hice muchas danzas, después milité mucho lo que es cultura en la universidad. A través de la murga hicimos muchas intervenciones, militábamos, todo, o sea, siempre estuvo en la parte de crear cuestiones comunitarias.
Y bueno, así nació la productora y así pude conocer, digamos, el mundo del DJ. Lindo. Sí. Sí. Y aparte la música es tan abstracta y creo que son geniecillos los que componen. Es muy difícil para mí ese lugar. No, y además se podría decir, estigmatizando por ahí los géneros, la murga y la electrónica totalmente antagónicos. Sí. Mm. ¿Qué encontraste en común ahí? Yo creo que todos los espacios, más allá del género, son personas dejando atrás, digamos, todas sus situaciones económicas, sus situaciones sociales, como disfrutando el goce que te da, digamos, pertenecer o ser parte de algo. Yo creo que el hecho de crear una productora era, bueno, generar un sentido de identidad y pertenecer a algo y trabajar y que muchas personas trabajemos haciendo lo que nos gusta. Es como lo que yo veo en general, digamos, en todos los aspectos culturales, ¿no? Pedro, vos, ¿cómo fue esa raíz cultural que nació en vos? Yo me crié en el campo, esto yo ya lo conté muchas veces. Mi papá es agrónomo, entonces hasta los 12 años yo no tenía tele. Entonces había una cuestión de la narración oral que venía de mis viejos hacia nosotros para hacernos dormir, esta cosa de contarnos cuentos, historias. Y nosotros teníamos en el medio del campo mucha imaginación y yo empecé a escribir, ni bien aprendí a escribir, como que trasladé un poco esa magia que mis viejos nos metieron un poco en el cuerpo. Entonces yo escribía cuentos y mi hermano los ilustraba. Y después, cuando me mudé a Córdoba finalmente, que fue como llegar a la civilización un poco, era el auge de las videocaseteras y mi viejo era muy cinéfilo, entonces veíamos muchas pelis. Y yo a los 14 años dije, yo quiero hacer películas y empezar a escribir un poco guiones y trabajar en ese medio sin tener mucha idea porque no había nadie en mi familia que se dedicara a eso. Pero bueno, creo que viene de ellos dos. Un anhelo casi maradoniano. Sí. A la misma edad más o menos que uno ve los registros de Maradona, Exactamente. también se lo propuso y lo pudiste cumplir, digamos. Sí, hacer cine es un camino de ida, te tiene que gustar mucho, mucha persistencia, mucha paciencia, los proyectos tardan mucho en hacerse, pero creo que es esto que te digo, la pasión inicial se transforma en amor y de alguna manera eso hace que uno pueda después concretar los proyectos. En la concreción de los proyectos, tan sea una pista, tan sea una película, en el proceso ese de creación, ¿qué sensibilidades, qué emociones van teniendo, qué van sintiendo? Sobre todo frustración. El camino del artista, creo yo, Concuerdo. es como una frustración constante con vivir de lo que te gusta, con tener esos momentos de creatividad, momentos lagunas, es como, yo siento que el artista, si hay algo que lo identifica, es como la resiliencia para seguir haciendo por amor al arte, literal. Sí, y persistir, Sí. y tener proyectos, y no frustrarse y tirar la toalla, y como que siempre haya algo que te interese para seguir creando, porque en algún momento las cosas se acomodan, pero es un camino, es como una escalera, o sea, tenés que ir constantemente, y es siempre, es como eterno, no es que hay un fin. Uno puede seguir haciendo películas o haciendo música hasta que se muera, y entonces eso también es un largo recorrido por hacer y es como un poco lo que ella dice, ¿no? Siento lo mismo. Si bien, decíamos, son cordobeses, han vivido en diferentes lugares también, no solamente en Córdoba. Aquarian, estuviste en México, Brasil, decías Marcos Juárez, pudiste grabar la peli Las Preñadas en Misiones, entonces, pero estamos acá, en Ushuaia. ¿Qué los trae y cómo enmarcan su arte acá? Bueno, yo a Ushuaia lo siento como mi lugar en el mundo. Siento que es un lugar muy rico en cuanto a oportunidades, muchos talentos, muchas personas. Es como que una red muy diversa y al mismo tiempo muy cercana, que en otros lugares por ahí es más complicado, ¿viste? Y yo siento que acá este lugar me dio todo a mí en cuanto a mi identidad, a mi
a mi rol o a mi, a mi motivación. Y, y encuentro eso, mucha comunidad, mucha amabilidad, todo lo que vos creas acá crece, como no hay fronteras. Eso lo siento. En otros lugares como hay mucho más competencia, por ahí los ambientes están más contaminados de muchas cuestiones sociales, de inseguridad, de narcotráfico, de trata de personas y todo eso que conlleva los diferentes tipos de ambientes, y acá como lo veo como un lugar muy sano en ese sentido, como... Sí, yo encontré como un refugio, siento que es la primera vez en mis casi 50 años que siento que estoy tranquilo viviendo lo que me toca vivir bien, y desarrollando proyectos y dentro de todo estable económicamente, pude como acomodarme. Llegué a Ushuaia con cero expectativa, la verdad es que no sabía, yo me imaginé otra cosa, como que no, es muy lejos, y no logro que la gente que no ha llegado a Ushuaia entienda cómo es vivir en Ushuaia, porque es muy difícil, te la tenés que vivir acá. Como que la experiencia Ushuaia te atraviesa, todo el mundo me decía, o te expulsa o te abraza. Yo siento que nos hemos abrazado mutuamente con Ushuaia y estoy muy contento, y la verdad es que siento una calma que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Y para los que hacemos audiovisual, más todavía. Y el arte en general, ¿no? Estábamos nombrando un poco la frustración o saber esto de que Ushuaia te abraza, te recibe o te rechaza. ¿Pudieron encontrar o cómo hicieron para encontrar ese equilibrio entre lo que imaginaron que iba a suceder en Ushuaia y lo que realmente termina siendo, que es sus carreras como artistas? Yo en ese caso no tenía muchas expectativas, creo que siempre fue para mejor el lugar. No llegué a sentir frustración en cuanto a la expectativa del lugar, sino que siempre me sorprendió. Sí he sentido frustración en otros lugares, por ejemplo, México. Creo que fue un lugar donde no encontré esa conexión, digamos, con el arte y el lugar, digamos. Yo creo que con la calma que encontré sin tener ningún tipo de expectativa y que se me fueron como abriendo puertas, y de repente me encontré dando clases de producción audiovisual que en Córdoba no lo hubiera podido hacer, o producción y análisis visual, y empezar a trabajar en un proyecto que se está por filmar, y tener como esa paz para poder también desarrollar otros proyectos e ir vinculándose con gente. Conocí mucha gente muy hermosa también, que han sido muy generosos conmigo, que no sucede en todos los lugares también. Incluso en mi propia ciudad es difícil. Entonces creo que en ese sentido, nada, no es más que agradecer y potenciar un poco esto que te está dando y que estoy encontrando para poder seguir haciendo cosas. Nombrabas por ahí que tu camino al principio era un poco más solitario, Sí, y ahora hablas y buscas lo colectivo. En un contexto, digamos, en el cual la individualidad crece, sí. ¿cómo se genera esa colectividad, esa comunidad? ¿Cómo se vive? Bueno, en mi caso, hacer una película no la puedes hacer solo. Sí o sí ya tenés que tener un otro que te complemente. Entonces, bueno, ese es un poco el camino. En mi caso, lo que yo elijo. Escribo un guión, pero lo comparto con alguien que después se va a sumar a ese proyecto, y empezamos como a crear una red para poder llevar ese proyecto adelante. Y entonces eso también, siento que es un momento en el que estamos, que si no tenés ese otro, que te consuele de alguna forma y que te permita crear en conjunto, no se podría hacer. Entonces creo que es por ahí. En tu caso, Lara, quizás es un poco al revés, porque vos estás en la cabina, por ahí estás sola tocando, pero el mensaje es presente y con mucha gente. Sí, ese momento no tiene, o sea, es lo mejor que tiene la música para mí. Conectar con las personas, las miradas que se generan, eh, terminar de tocar y que te estén esperando para darte un abrazo y que te digan, no, me hiciste acordar tal cosa o me emocioné en tal momento, o, no sé, eso para mí es lo más lindo. Y también el poder compartir, o sea,
la comunidad del DJ es también compartir música de tus colegas, de artistas nacionales, también darle oportunidades a otros artistas a que compartan con vos cabina, como que se genera esa comunidad de abrir puertas y abrir espacios para todos, digamos, que para mí es súper valorable en la escena. Estamos en Notas de Fuego junto a Lara Palacios, Aquarian DJ, junto a Pedro Wallace. Nosotros nos preparamos porque allá enseguida nos vamos a deleitar con un poquito de arte. Llegó el momento de la creatividad en Notas del Fuego. Aquarian DJ y Pedro Wallace en acción.
Aquarian. Estuvimos escuchando Progressive House, que es un género que para mí es marca mucho la identidad del argentino. De hecho, vos vas a cualquier país y si tocas Progressive House es como llevar el sonido argentino al lugar. Así que bueno, para mí es lo que más me identifica. Pedro, ¿qué estamos dibujando? Yo estoy siguiendo el ritmo de la música, la verdad. No tengo muchos colores, entonces los estoy mezclando. Un poco le pedí eso también, que sean como los colores primarios y que yo pueda ir como mezclando, inventando. Y me estoy dejando llevar un poco por la música y por el clima que hay acá. Y bueno, ahí vamos, en proceso. ¿Habías participado ya de alguna experiencia así de ir Sí, pintando con de música? hecho, tomé clases de pintura en donde nos ponían música y salen cosas muy catárticas también. Entonces es como que estoy un poco acostumbrado también a trabajar con música. Me encanta, de hecho ayuda un montón, como un plus. Bueno, hoy pudieron... Y más esa, que está... el no puedo ponerme a bailar porque... Pero me encanta. Les queremos agradecer a Aquarian, a Pedro por haber venido, por haberse sumado. Bueno, y ya pueden salir a hacer intervenciones artísticas en Bueno. la 25 de mayo y San Martín, así que pueden ir tranquilamente a hacer un poco de arte por las calles de Ushuaia. ¿Cómo Muchas la han gracias pasado? por el espacio. Para mí es muy importante estos encuentros porque uno puede tener voz a través de estos espacios y comunicar un poco más de dónde venimos, quién somos, qué queremos hacer y para mí eso es re importante. Sí, pienso lo mismo. Y gracias por invitarnos y por el espacio y por la buena onda, además de los materiales y de tener toda predisposición nuestra. La verdad que es hermoso eso. Gracias. Cuando por ahí en la realidad las palabras se chocan entre dimes y diretes, por ahí escuchar un poquito el silencio, escuchar las frecuencias, espatular un poco la pintura y escuchar al corazón, a vos. ¿Qué te hace sacar tu fuego interior? Notas de fuego.